Escuché una frase por ahí de un artista popular que decía, o dice, que lo que tú haces bien te representa, pero lo que haces mal te persigue. Y yo pienso que nosotros como comunicadores debemos de hacer comunicación influyente para que esa comunicación que nosotros pues hagamos en un momento determinado todo el tiempo nos represente y no hacer cosas que luego nos persigan y estemos arrepentidos de haberla hecho. Yo pienso que esta exponencia de Jamie Reyes, que es toda una, wow, tantas cosas que escuché ahí, una verdadera cátedra, así es, pastor. Nos deben de poner en la posición de revisarnos, así estemos haciendo las cosas bien, y revisarnos a ver qué podemos mejorar si lo estamos haciendo bien, y si lo estamos haciendo mal, pues cambiarlo totalmente. Vamos a continuar porque el tiempo apremia y todavía nos queda mucho contenido de calidad. El siguiente participante o exponente es el actual rector magnífico de la Universidad Nacional Evangélica, con PhD en educación, un teólogo con máster en divinidad, cuenta con varios doctorados y maestrías y ha escrito varios libros, ensayos, habla diferentes idiomas. Eso es algo que yo desearía toda la vida. Yo nada más sé hablar español y dominicano. Solo sé hablar español y dominicano, porque el dominicano es un español. Ve, ¿usted sabe qué es lo que es? Y el cibaeño, exactamente, sí. Aguaita. Pero bien, habla diferentes idiomas, entre ellos el español, el inglés, el francés. Es un conferencista de talla internacional. Y en materia de educación y liderazgo, sobre todo también es un fiel y firme servidor de Dios. Hoy estará hablándonos acerca de sembrar valores. Vamos a dejar por aquí al doctor Juan Guerrero Ávila. Muy amable. Gloria a Dios. Bueno, ustedes me hicieron una trampa, me pusieron a un exponente antes de mi participación, que es difícil de igualar. Pero todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y eso es lo importante. Ella es el tipo de profesional que yo me he propuesto crear en la UNED, no para que trabajen en la UNED, sino que vayan a universidades seculares a ser modelos del Evangelio de Jesucristo. No me interesa que todos los que trabajen en la UNED sean evangélicos. No quiero eso. Como decía nuestro querido hermano, a mí los evangélicos me deben dinero, los otros me pagan, y ese es un problema serio. De todas maneras, permítame empezar leyendo una porción bíblica, algunos versículos. Yo sé que estamos avanzados en esto, pero segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, algunos versículos dice: también, hablando Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y yo me detengo ahí, digo, tiempos peligrosos. Muchos volcanes en erupción, muchas torrenciales, muchos temblores, muchos problemas. Pero ahí no habla de esos problemas naturales como peligrosos para los últimos tiempos. Y mire lo que dice: ¿por qué van a ser tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Los tiempos que vivimos son tiempos sumamente peligrosos, porque es precisamente esos tiempos en que la iglesia tiene que actuar. Vamos a hablar de algunos de esos organismos que están supuestos a influenciar, a sembrar valores en nuestra sociedad, pero que están en crisis. El existencialista francés Jean-Paul Sartre, exponente del existencialismo, posmodernismo, marxismo, humanista, premio Nobel de Literatura del 1964, pero que lo rechaza porque dice: lo que yo hago tiene que ser lo natural. No andaba buscando premios, sino dejar legado en la sociedad. Claro, Jean-Paul decía lo siguiente: la existencia precede a la esencia. Lo que parece significar es que la existencia humana llega vacía de cualquier tipo de valores, sin dirección previa, sin ningún significado interno. La cruda verdad me choca y me hace preguntar de que si la vida carece de sentido, si la vida carece de previa dirección, nosotros entonces estamos llamados a ser los arquitectos de nuestras propias decisiones, de nuestro propio futuro. Claro, eso plantea problemas de responsabilidad, de darle significado a mi propio medio. Soy libre de hacer, de acuerdo a Jean-Paul, de la vida lo que yo quiera. Una libertad sin sentido, pero yo también tengo la posibilidad de abstraerme de la responsabilidad de dotar a la sociedad de valores. ¿Por qué? Porque, como dicen muchos, mi vida es mía y yo hago lo que quiera. Una gran mentira. Porque la vida nuestra no son nuestras. Fuimos creados con un propósito. Por lo tanto, no podemos simplemente decir que como lo que yo tengo y hago es mi propio problema. Otra mentira, porque toda decisión está de alguna manera destruyendo o edificando vidas a nuestro alrededor. Destruyendo, construyendo nuestro medio social. Como creyente, sin embargo, no puedo estar de acuerdo con Sartre, ya que Dios ha dotado la vida de un significado rico y lleno de propósito. Y solo mi propia existencia tiene valor, aunque sea solo para el que me creó. No soy libre para hacer de la vida lo que yo crea. No soy libre de reafirmar valores que sean ajenos al orden creado. Ellos creen que pueden hacerlo, pero tenemos problemas. El filósofo francés, con su declaración, ha revelado la crisis de la mente moderna, desprovista de las herramientas para entender el verdadero significado de la vida. No tenemos herramientas. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 a los Romanos, tratando o haciendo una introspección, él decía: yo he descubierto algo que no entiendo. Pablo decía: yo me levanto tratando de hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y decía: y descubro que hay una ley que me lleva cautivo para hacer lo que yo no quiero hacer. Tiene que terminar el capítulo 7 con una declaración que es nuestra ancla. Y esa declaración es: gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque yo quiero decirle
que los de afuera no son peores que los de adentro. Y estoy hablando de los que están en la iglesia y de los que no están en la iglesia. Porque muchas veces nosotros hablamos de aquellos que están afuera como unos impíos, como unos perdidos totalmente. Sin embargo, dentro de la iglesia, una iglesia en crisis, suceden cosas que escandalizan. Alguien que ha estado ayudando a algunas instituciones, especialmente evangélicas, me estaba diciendo el otro día, ya yo cada vez que quiero ayudar a un grupo evangélico y voy donde la persona que tiene el poder me dice, yo no quiero nada con evangélicos. Yo no quiero. Son unos liosos y siempre están creando problemas. Esa es una imagen tan pobre de lo que el Señor Jesucristo ha tratado de hacer a través de nosotros. Podríamos pensar en alguna analogía que viene en la declaración del filósofo francés entre la crisis existencial, la crisis de valores que existen hoy entre piedras angulares de nuestra sociedad, como son la familia, la iglesia, el Estado y la universidad. Estamos enfrentando una generación de individuos, miembros de nuestra sociedad, para los cuales la misma existencia, la vida, ha perdido su significado. Es increíble leer noticias de pastores suicidándose. Es increíble ver noticias de pastores y líderes robando al erario público, a la iglesia. Pero vuelvo atrás, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos miembros de una raza caída y solamente a través del plan de redención de Dios podemos ir al cielo. Si el cielo dependiera de ustedes o de mí, estuviera vacío. ¿Por qué? Porque somos parte de una generación que ha perdido sus valores. Estaba leyendo o viendo un documental, era una entrevista que estaban haciendo, donde hablaba el líder de un movimiento mundial y él planteaba 3 cosas que tienen que pasar para que el mundo se arregle. 3 cosas. Redefinir la familia, decía él. Decía, eliminar las religiones, especialmente decía, esos que proclaman la Biblia, que son unos revoltosos. Y otro valor tiene que ver con la propia existencia en la sociedad de medios para hacer o crear en nosotros cierto sentido de nacionalismo. Y él dice, la cultura tiene que desaparecer. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros estamos viviendo tal vez la última generación, yo no sé. Pero yo creo que las trompetas van a sonar pronto. Yo no puedo pensar de otra manera. Especialmente cuando vemos estos 4 organismos de la sociedad estar en una crisis permanente. La familia. Cada vez que usted ve al enemigo combatiendo algo, usted tiene que entender que ese algo tiene un propósito marcado por Dios. Por eso la familia está siendo atacada. Redefinición de los géneros, redefinición, agenda de género, todo lo que implica el propósito de Dios, creado por Dios, va a ser atacado por el enemigo. La familia está en una crisis enorme. Cuando Moisés estaba hablando al pueblo, en el capítulo 6 decía en Deuteronomio, usted tiene, padre, que repetir a sus hijos estas palabras al acostarse, al levantarse, cuando anden por el camino, siempre. Pero ¿cómo puede un padre en una sociedad donde los divorcios se venden por cheles educar a los niños que se han ausentado del hogar? Es difícil hacer eso. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. La familia está siendo atacada
y hay un propósito. La iglesia está en crisis. La familia está supuesta a llevar valores a nuestra sociedad. Una vez estaba hablando con alguien y yo le decía, ¿dónde está la moral y cívica que han sacado de la escuela? ¿Dónde están? Entonces, parece que esos elementos que son importantes los hemos truncado para hacer de nuestra sociedad lo que un grupo específico quiere. La familia está en crisis. La iglesia está en crisis. En vez de la iglesia, si entiende cuál es el propósito y el llamado, entender. En vez de la iglesia tratar de ser mega iglesia, debieran de tomar miembros y enviarlo a otros pueblos para plantar el evangelio de Jesucristo. No hacer iglesia cada vez más grande y más grande y más grande. Porque el propósito de la iglesia es impactar la sociedad. Pero nos hemos acostumbrado que el día que no hay aire, no hay aire, no hay servicio. Si se dañó el aire acondicionado, si el asiento no es cómodo, suficiente. Muchas veces, yo me acuerdo que fui a una iglesia y viene la señora y me dice, ese asiento es mío. Digo, ¿cómo no? Se lo doy con gusto. La iglesia tiene un papel en la sociedad. Y ese papel es ser influencer. Tiene que influenciar cada área de nuestra sociedad. Si la iglesia no hace eso, ha perdido su sentido. La palabra de Dios dice que cuando se iban convirtiendo, habían movimientos para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en el medio donde estoy, en Jerusalén. ¿Cuál es el medio de los padres? La familia. ¿Cómo puede ser que nuestros hijos no sirvan al Señor? Bueno, alguien decía, bueno, cada uno tiene su propia responsabilidad. Como padre y como madre, usted es responsable de la educación de sus hijos. No hay otro. No son los abuelos. No es la iglesia. No mande a los hijos a la iglesia para que la iglesia sea el babysitter. No. Los padres son los responsables de eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no son los abuelos. Los abuelos malcrían a los hijos. En mi casa, viviendo en los Estados Unidos, yo enseñé en Azusa Pacific University por más de 20 años. Mis hijos se criaron. Y yo me acuerdo que cuando yo le decía, no, esto es así, decía, papi, estamos en los Estados Unidos, aquí uno tiene su propia. Y entonces, esa habitación es mía, esa la pago yo. Cuando ustedes se vayan de la casa, no hay problema, pero esa habitación y la llave la tengo yo. No, papá, tú tienes, acuérdate que estamos en los Estados Unidos, privacidad, aquí no hay privacidad. Esto es una dictadura sin apoyo popular. Me acuerdo que un día, digo, bueno, día de revisión del cuarto. Ay, mamacita, aquí vamos a sacar los colchones y vamos a sacar todo. Y me acuerdo que uno de mis hijos que jugó fútbol americano, en la cama de él, yo hago así y lo levanto y encuentro un CD y le digo, ajá, no, papi, yo no lo he visto todavía. Eso es pornografía, mi hijo. Sí, pero yo no lo he visto. O sea, lo que quiero decirle es que usted es responsable. Usted no es el amigo de sus hijos, usted es el papá de sus hijos. Esa cuestión de que usted, la mamá es la amiga de su hija para esconderle las cosas. No, usted es la mamá y usted va a dar cuenta delante de Dios por qué sus hijos se han descarriado. Entonces, tenemos que tomar los valores, la definición bíblica de lo que estamos haciendo. Pero también el Estado está en crisis. Un Estado donde todo el que sube viene a buscar lo suyo, lo mío, y a robar sin ninguna discriminación.
Sobre todo, una de las peores crisis lo tiene la educación, especialmente al final de la etapa que es la universidad. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué la universidad está en crisis? Porque los grandes ladrones y corruptos se han graduado en la universidad. Yo estoy visitando rectores. Me reuní con Odili y Lorraine. He estado visitando rectores, hablándole de lo que yo dije en el discurso de toma de posesión, que hay un ingrediente que no se está dando en las aulas, y ese ingrediente se llaman valores para que el hombre pueda y la mujer interactuar en la sociedad. Los conocimientos no cambian el corazón. Jesús le decía a Nicodemo: mira, mi hijo, lo que es nacido de carne es carne, lo que es nacido de espíritu es espíritu. La universidad te da educación, pero no te da salvación. Por eso a mí no me importa si el que venga a la universidad es evangélico o no. Al contrario, si viene alguien que no conoce, esa persona debe ser edificada en los caminos del Señor de alguna manera. Mucha gente me hace la misma pregunta: ¿y hay que ser evangélico? No, no hay que ser evangélico. Ni para trabajar hay que ser evangélico. Lo que hay que ser es temeroso de Dios. Si es una persona temerosa, hay posibilidad de que el Espíritu Santo pueda hablar a esa persona. Pero nosotros no vamos a quitarle lo que Dios puso. Nuestro papel en la universidad, cuando estamos hablando de la crisis de la educación, no es poner en el estudiante lo que Dios obvió. Si Dios no se lo dio, no se lo ponga a usted, porque no es el propósito de Dios. No todos tienen que ser científicos, no todos tienen que estudiar matemáticas. Yo he estudiado matemáticas. No todos tienen que, no queremos ponerle a la persona lo que Dios no le dio. ¿Usted entiende lo que digo? Eso quiere decir que Dios, dice la palabra, Él da dones a los hombres, da habilidades a los hombres. Pero no trate de hacer de una persona que no sabe ni sumar 2 más 2, tú vas a ser ingeniero porque Dios me lo reveló. Mire, compadre. Yo pienso que dentro de esas crisis que estamos enfrentando, nosotros tenemos que tomar una posición clara. Hemos sido llamados a sembrar valores. Antes de la guerra civil en los Estados Unidos, que se da en los 1860, ya habían 129 universidades creadas. 49 eran presbiterianas, 34 metodistas, 25 bautistas, 21 congregacionalistas. ¿Usted sabe por qué? Porque los que crearon las colonias en los Estados Unidos dijeron que a través de la educación se puede llevar el evangelio y cambiar las vidas de las personas. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted tiene una persona en la universidad, le está dando herramientas para servir. Pero usted tiene que saber canalizar esas herramientas de manera que la persona pueda hacer lo que ha sido llamado. Tenemos que entender que en una crisis como la que estamos pasando, una crisis de salud, de pandemia, una crisis de economía, en los Estados Unidos ya se está hablando de que el próximo año va a haber una crisis tremenda. Y entonces la crisis se le están echando a la pobre Omicron que acaba de salir. No, que esa va a ser la pandemia, que eso va a matar a todo el mundo. Yo pienso que nosotros estamos llamados, y voy a terminar con esto, a ser agentes promotores de valores. No hay de otra. Yo no le veo el sentido de nuestra existencia si no es para cambiar nuestra sociedad de alguna manera. Yo no estoy diciendo que usted va a hacer la revolución más grande de la vida. El Señor comenzó con 12 discípulos. Y dice la Biblia que uno era ladrón y lo traicionó, pero eso fue parte del plan, porque si Judas no lo traiciona, ¿dónde estuviéramos nosotros?
Lo que pasa es que no se hubiera llamado Judas, pudo haberse llamado de otro nombre. Pero Dios tiene propósitos. Voy a terminar con esto. ¿Por qué la universidad evangélica, hablando de crisis, debería distinguirse por una educación que cultiva la creatividad e integración activa de la fe y los conocimientos, y la fe y la cultura? Esta debe ser su objetivo primordial en educación superior hoy, aunque la realidad es más frecuentemente una interacción entre la fe y los conocimientos, digamos un diálogo más que una integración completa. Bajo ninguna circunstancia nuestra universidad deberá ser una disjunción entre lo santo y lo académico. ¿Por qué? Porque toda verdad es verdad de Dios, no importa donde se diga. Si la dice la UAS, es verdad, porque no hay mentira. No, Dios no puede hablar mentira, ni Satanás le va a decir la verdad a usted. Toda verdad es verdad de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos con crear un ambiente entre el cristianismo y las artes, o entre teología y filosofía, cualquiera que fueren los puntos diferenciales, no importa. La universidad evangélica no buscará una lucha entre una polémica activa entre el aprendizaje secular y la ciencia y la cultura, como si hubiera un gran océano entre lo secular y lo sagrado. Todo lo creó Dios. Y dice la palabra en Génesis, con eso termino, capítulo 1, versículo 9 en adelante, 6 veces dice cuando creó y fue bueno lo que Dios creó. Y la sexta vez dice, y era bueno en gran manera. Lo secular y lo material no es malo, el dinero no es malo. Dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero no condena a una persona porque está produciendo. Las cosas materiales no tienen un propósito diabólico, usted se lo da. El arma no mata si usted no la coge y la dispara. Usted no se emborracha si no coge la botella y la destapa, porque ella sola no va a venir. Abre la boca, no. Entonces, nosotros podemos ser los ingenieros de nuestra propia vida. Dios le bendiga.